Vamos a saludar a una persona que tuvimos el gusto, el agrado de conocerla hace algunos años, sí, hace algunos meses atrás, algunos años ya, cuando tuvo la posibilidad de visitar por primera vez la ciudad de Florencia. Estamos hablando de Fernando Fabri, director del Instituto Argentino de Investigación Clínica y Social, docente, psicólogo también. Y vamos a charlar con él un poco de la vida de este vecino que pasó parte de su vida aquí por Florencia. Estamos hablando de Pichón Rivière y que tanto contribuyó a la psicología y especialmente a la psicología social. Fernando, gracias por atendernos hasta ahora de la tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Narciso? Bueno, gracias por la invitación. Un gusto charlar con vos y a través tuyo con toda la gente de Florencia, con sus autoridades, su pueblo en general, eh, que tan cariñosamente, ¿no? Y con tanto interés nos recibieron en diversas ocasiones. La última en 2019, a fin de 2019. Claro, tal cual. Bueno, después de tanto tiempo, pudieron venir a Florencia. Recordanos un poco cómo fue eso de venir a nuestra ciudad después de que pasó tanto tiempo, de que falleció Pichón, y de paso también refrescarnos la memoria ahí a nosotros, los florentinos, de haber tenido una persona tan importante y que después en sus memorias va a decir que le va a marcar su paso por Florencia, le va a marcar mucho su vida en general, y es lo que lo va a inspirar, si se quiere, para después desarrollar sus distintas teorías en la psicología. Perfectamente, muy bien sintetizado el punto clave de esta historia, sobre todo para los florentinos, pero también para nosotros. Ujú. La historia de ese acercamiento que se continúa con esta entrevista, podríamos llevarla al año 2012, donde en una invitación que me hacen a un congreso que organizan varios institutos de Chaco y Corrientes, un congreso regional de psicología social, regional y nacional también. eh, yo voy a ese encuentro con la idea de, sabiendo que Florencia está tan cerca de Resistencia, de Ujú. algún modo acercarme a Florencia. Así que la convenzo fundamentalmente a Sandra Bellini, una colega muy destacada de Chaco, entre paréntesis que su padre en algún momento vivió en esta región, cercana a Florencia, no sé si en Florencia o muy cercanamente a Florencia. La convenzo, no tuve que hacer mucho para convencerla, y un domingo a la mañana nos subimos a un auto con ella y dos o tres personas más, muy amigas también, y vamos a Florencia sin avisarle a nadie. Llegamos un domingo, como en todo pueblo, un domingo no están cada uno en su casa. Es cierto. Así que la primera llegada fue un poco programada, pero sin embargo pasaron cosas así. Obviamente para nosotros tenía el carácter de la expedición al desconocido por ese entonces, pero aparte Claro. desconocido y previamente ya muy querido, porque para todos nosotros que valoramos la figura de Pichón Rivière, el pueblo donde había pasado de sus 3 a sus 9 años era un lugar misterioso, fascinante y desconocido. Así que llegamos al mediodía. Me acuerdo que llegué a hablar con el padre de una directora de un colegio de adultos, y con poca gente más. El intendente estaba en otro lado. Obviamente todo el pueblo me dijeron: acá vive el intendente, y fuimos y tocamos timbre. Ujú. Pero estaba ahí Coaín, que aprovecho de mandarle un gran saludo. Y, y después nos recibe un poblador, que después tuvo un fallecimiento trágico en un accidente de bicicleta, que, que vivía en una casilla muy sencilla al costado del Tapenagá. Eh, ahora no recuerdo, después tal vez me recuerdo. Bueno, son las personas que encontramos: al papá de Claro. la directona y al poblador. Que estaría bueno eh, después recordarlo en todo caso, Fernando, porque bueno, más allá de fotos que... Gran cantidad de fotos con él, y fue Ujú. increíble el encuentro porque esto mucho no lo conté porque por ahí son ya vos ya te interesó, pero son los costados de la historia que siempre tienen su encanto, ¿no? Claro, Fue pero también amable, me la... prestó el caballo, me prestó la escopeta y casi me obligó a que tire un tiro. Yo tenía ¿Tiraste no es mi alguna vez? ¿Hiciste un disparo alguna vez? había tirado 2 tiros una vez con un primo de casa, y estos son los otros 2 tiros que tiré. Escopeta.
aprendí a hacer un poco techo de paja, cosa que tenía una gran relevancia porque este poblador era de familia de origen uruguaya, es decir, con una influencia guaraní muy fuerte. Y entonces también era un acercamiento a esa otra cultura que aparte de la europea y la criolla lo había configurado a Pichón Rivière. Es decir, para mí tenía algo de mágico encontrar un poblador con raíces guaraníticas que me mostraba su mundo. Claro, Porque yo iba tras las pistas de ese mundo, ¿no? El mundo exactamente. criollo, el mundo francés de los padres de Pichón Rivière, y también el mundo guaranítico. Digo guaranítico para ampliar y incluir un montón de otros grupos que tal vez tengan otros nombres, pero que en cierto sentido son parte de una población que llegó a ocupar casi toda Sudamérica, ¿no? Exactamente, muy cierto. A veces se desconoce eso, pero tuvo una extensión grandísima en Latinoamérica. Así que bueno, ese fue el primer acercamiento, muy frustrante y muy satisfactorio al mismo tiempo. Al muy poquito tiempo, ya también hay fotos, está todo documentado, hubo un encuentro con Rubén Cuaín, el negro Cuaín, como le dice usted, el negro, con Brandolín, que lo trae Cuaín porque, bueno, era un tema de historia se trataba, con el hermano de Brandolín, que después también... Bueno, se arma ahí una reunión donde volvemos al poco tiempo del 2012 y intercambiamos libros. Ahí me llevo todos los libros de Brandolín y dejo todos los de Pichón Rivière. Y después hubo un encuentro más en el 2013 en Florencia, que eran visitas relámpagos y todavía tratando de convencerlos a ustedes de que ahí había pasado la infancia de Pichón Rivière, porque hay que decir, no había suficientes documentos que no sea lo que estaba escrito en un libro que había escrito un periodista que había entrevistado, que cito Lema, que lo había entrevistado a Pichón Rivière y había hablado de esta historia. Es decir, que no había una información contundente hasta que aparece, encontramos un reportaje donde, con la voz de Pichón Rivière, que da detalles muy clarísimos que tiran todas las dudas que podía haber. Y en el 2014, en la Cámara de Diputados de Chaco, ahí hacemos otro encuentro donde Cuaín y Brandolín viajan, hay también fotos de ese encuentro, a la presentación de un libro que se llama Pichón Rivière como autor latinoamericano. En la tapa de ese libro, que aparece toda Latinoamérica, aparece Francia, Ginebra en Suiza, el viaje por el Atlántico y empieza en Florencia, después en Goya, después en Rosario, después Buenos Aires. Es decir, aparece unido Ginebra y Florencia por un viaje que es donde se dirigen los padres de Pichón Rivière, ¿no? Claro. Ese en el 2014. Bueno, después pasaron algunas situaciones como que si la vida tiene, un poco trágicas, que tuvo que ver con una enfermedad muy grave y después fallecimiento de la persona con la que iniciamos esto, que es Sandra Bellini, una gran amiga. Bueno, eso hizo que nos alejemos un poco, que se haya, y hasta que con toda la decisión, en el año 2018 volvimos un grupo de 19 personas en un viaje que llamó Los Caminos de Pichón Rivière y que, bueno, que nos recibieron enormemente bien. Ese año se puso una placa en la Plaza San Martín y dimos una charla que está en el documental de Martín El César que se llama Los Caminos de Pichón, que ahora un poquito tiempo ya va a estar colgado en YouTube. Y volvimos el año pasado, estoy haciendo un resumen, ¿no? Sería volvimos el año pasado, donde también ocurrió un hecho muy importante, que es la declaración de Pichón Rivière como ciudadano ilustre post-mortem de la ciudad de Florencia. Claro. Así que bueno, ahí el resumen de un encuentro, ¿no? De un encuentro que, como decía, tiene continuidad en esta charla que estamos teniendo. Claro, un poco para repasar, ¿no? Bien vos decías, Pichón nace en Europa, se viene en sus primeros años de vida a la Argentina, pasa su infancia aquí en la zona litoral, específicamente en Florencia, después se va a ir a Goya. Para ponernos un poco en contexto, ¿cuántos años tenía cuando llega a la Argentina? ¿Cuánto tiempo estuvo en Florencia aproximadamente? Y después, bueno, ¿cuánto tiempo pasó aquí en nuestra ciudad? Y después su paso por Goya y ya luego creo que se va a Buenos Aires. Sí, bueno, ahí podemos dar precisiones, digamos, ¿no? En 1910, a fin de año de 1910, en noviembre,
llegan a Buenos Aires, están unos pocos días en Buenos Aires y parten a Florencia, derecho a Florencia. Ajá. Es ¿Se decir, sabe por qué, 1910, Fernando? sí, decime. No, ¿se sabe por qué directamente a Florencia? Bueno, ahí el interés era muy concreto, algodón, lino y tabaco. Ajá, Ahí la- el objetivo era muy concreto, hacer plantaciones de algodón, lino y tabaco. Al claro. padre de Pichón Rivière, que se llamaba Alfonso, le apasionaban los tres temas. Ajá. Y El, tenían, todo el tema de la... Ellos vienen de una ciudad que es Lyon, en el sur de Francia, que es la ciudad especializada en seda. Es ajá, como la ciudad europea, como viste, como qué sé yo, como en Río Negro se especializa en manzana, en Lyon en aquel tiempo el tema era la seda, ¿viste? Todo ¿y era la seda. se sabe, Fernando, si alguna vez Pichón volvió a Florencia? No, no, no volvió ni a Florencia ni a Goya. ¿Se Es sabe uno el de por los... qué o simplemente porque no se dieron las circunstancias? Mira, yo te diría que es muy difícil dar una respuesta a ese tema. Claro. Todo apunta a lo que dicen todos los inmigrantes, que les cuesta enormemente volver a lugares donde fueron muy felices y también donde sufrieron desarraigos muy grandes, ¿no? Pero cuando te digo todo apunta, lo que quiero dejar claro es que estoy interpretando algo que no sé, Claro, lo cual no claro. tengo datos. O sea, es bastante increíble para nosotros que una persona como Pichón Rivière no haya vuelto a los lugares de su infancia, sea un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, un psicólogo social que sabe que la infancia es un momento clave de la vida, ¿no? Eh, Exactamente. la respuesta más interesante eh, eh, a este tema es algo parecido a lo que dijo un gran escritor, que él dijo que había escrito sobre un montón de lugares, menos el de su infancia, Ujú. pero que en realidad todo el tiempo había estado escribiendo sobre su infancia. Bueno, Es decir, que hay que incluir la hipótesis de que no volvió nunca a Florencia y a Goya, porque en cierto sentido toda su obra está dedicada a Florencia y a Goya. pero vaya si Después te digo marca, por qué. ¿Por qué esa claro, hipótesis? pero Dejemos un vaya, poco eso. claro, pero vaya si no es así, ¿no? Porque uno sabe que con los años uno cuando tiene la posibilidad de estudiar psicología o de leer algún libro de psicología, algún artículo de psicología, sabe que esto, que lo que vos nos estás diciendo es así, pero que en realidad para cualquier ser humano los primeros años de vida no solo que le va a marcar, lo va a formar en el carácter, la cultura, lo va a contextualizar en sí, sino que también de algún modo lo va a formar en la ideología que lo va a marcar de por vida y que es muy difícil que la persona pueda llegar a cambiar esa forma de pensar que lo marca en los primeros años de vida. Que vos que sos profesional lo puedes explicar mejor que yo te lo estoy diciendo de No, conocimiento vulgar más que profesional. lo está diciendo muy, muy claramente, ¿no? Eh, Antes de empezar con esta grabación, en los minutos previos que charlamos, vos me hablabas de la geografía, que es tu estudio, Sí, y yo te decía que Pillon, hay un concepto que es ecología humana interna. Para Pillon Rivière la mente se forma no solo por internalización de personas, sino también de la geografía, el paisaje. Entonces también, yo también podría haber dicho Pillon Rivière, no volví porque lo tenía suficientemente internalizado, no necesitaba volver para tener eso. Ya estaba en mí, ¿no? Como claro, diciendo, como dice el autor de Tango, no me fui porque siempre estoy volviendo, ¿no? Como dice el claro. otro. Dicen que me fui, en realidad siempre estoy volviendo, porque como nunca me fui, siempre estoy de alguna manera. Y Claro. en Pillon Rivière se funda así, sobre todo esa idea de coexistencia de culturas aparentemente antagónicas, la europea de los padres con la criolla y la originaria, ¿no? De Florencia. Claro. Que para Pillon Rivière, lejos de ser una relación de andar a los tiros, era una relación de coexistencia, Claro. de valoración de los modos de sensibilidad distintos. Que creo que ahí hay una enseñanza para nuestro país todavía pendiente de aumentar, ¿no? No, De verdad. aprender a coexistir en modos de sensibilidad distintos, donde todos tenemos para enseñarnos a todos muchas Todo un cosas. poco. ¿Se sabe el motivo por qué se vienen de Europa a América?
Bueno, para el motivo manifiesto, ¿viste? El motivo oficial es a producir algodón para la industria de la seda y también del tabaco, que era otro gran interés en Francia. Después hay motivos un poco más ocultos y como siempre más interesantes, que es que en realidad ellos se van de Lyon, el sur de Francia, los padres se van a Ginebra, que queda unos 100 kilómetros en Suiza, Ujú. ya no es Francia, sino Suiza, Ajá. una gran ciudad, Ginebra, también una gran ciudad. Y están ahí nace Pigeon Rivière y vive hasta los 3 años. Ahí hay toda una historia familiar interesante, un poco enredada, porque Pigeon Rivière es el hijo de Josefa, o Josefina, o Josephine, según las traducciones, Claro. que es la hermana de la madre de los otros 5 hermanos de Pigeon Rivière. Es decir, que los primeros 5 hermanos de Pigeon Rivière tuvieron una madre, Elizabeth, que muere muy joven, a los 28 años, y el papá de Pigeon Rivière, Alfonso, se casa con Josefina, que es la mamá, digamos, la mamá de Pigeon Rivière y tía de sus hermanos, o sea, un Claro. enredo, un poco de novela, de comedia Exacto. más que de novela, atrás del cual obviamente hay un duelo, una pérdida muy dolorosa, tal vez en parte silenciada, ¿no? Claro, obviamente. Entonces ese viaje de Lyon a Ginebra tiene por antecedente ese fallecimiento. Claro. Ese Y dolor, este ese viaje duelo. tan lejos también, algo debe haber ayudado, ¿no? Buscar otros Claro. horizontes, empezar de nuevo. Claro. Y qué más que en ese momento donde América era el Edén, si se quiere, y Argentina, ni que hablar, estaba en uno de esos momentos más esplendorosos, siendo una potencia mundial. Dicho esto, Sí, se después sabe, discutimos un poco ese tema, porque sí, eso, la verdad que sí, de yo repente, puedo hablarlo con conocimiento de causa porque mis abuelos llegan en ese tiempo y claro, podemos después saber si fuera tan así para todo el mundo, o en claro. realidad era O para algún enorme, sector. una enorme riqueza concentrada en muy poquitas personas, ¿no? También es muy cierto lo que menciona Lo dejamos Fernando. para después, para otro momento. Sí. Tal cual. Dicho esto, Fernando, ¿se sabe después qué pasó con los hermanos de Pichón, con los padres de Pichón? Sí, bueno, el padre muere cuando él tiene 16 años en Goya. Es decir, a los 9 años se van a Goya, a los 9 de Pillón. Esto es más o menos 1915, 1915 está ahí, el exacto no lo tenemos. Ujú. En realidad primero van a Santa Lucía, ahí del lado enfrente del río, ¿no? Van a Santa Lucía, a Bellavista primero, después a Santa Lucía y después a Goya. Van tan poquito tiempo hasta llegar a Goya. Y en Goya va toda la familia. Ahí mejor, no le fue bien con los negocios del algodón, tuvieron mucha langosta, muchas inundaciones, dificultades de distintos tipos. Por lo que me decía Aquaín y Brandolín, era muy frecuente que ocurriera eso, no era ninguna excepción en aquellos años. Eh, yo pensé que era un destino trágico, no, un poco se No, reían cuando yo les decía, como diciendo, bueno, a todos pasaba eso. es algo habitual, Algo digamos. habitual. Eso me Algo enteré de... cuando, bueno, cuando fui allá. Por eso, bueno, ese viaje a estos otros lugares y se instala la familia. Bueno, el papá vive hasta los 16 años de Pigeon Rivière, era un hombre de 61 años. Eh, y la mamá sigue viviendo en Goya, yendo y viniendo a Buenos Aires. Hasta el año 65, creo que fallece. 65, 66. Se vivió hasta grande. Claro. Y John se va de Goya después de que termina el Colegio Nacional, donde estudiaba, y tampoco vuelve nunca más a Goya. Ahora, aquí en Florencia también estudió, tengo entendido, por lo que La alcancé a primaria. escuchar, estudié la escuela primaria. Sí, Tengo claro. entendido en lo que fue la Escuela Nacional en su momento, que después es la escuela que está trasladada a Colonia Urdani, que está hasta el día de hoy en Colonia, Urdanis. Eh, Así exactamente. No tengo la certeza absoluta de eso, porque alguna duda había, pero sí era la escuela que había en aquel tiempo, que era una, no había. Exactamente, claro. El relato de Pigeon Rivière es que andaban una legua
los 6 hermanos en 2 caballos para llegar a la escuela. Claro. Em, ¿Se pudo establecer el lugar donde vivía? Más allá de que yo No, oficialmente la tengo que zona comentar. sí, Ajá. la zona sí. ¿En qué zona Tanto sería? Coaín como, y a mí me cuesta decir, pero del centro de Florencia es hacia el oeste Ujú, y un poco hacia el sur, si mal no recuerdo. Eso es una hipótesis de Coaín ujú. y también de Brandolín, que estuvieron charlando entre ellos, pero no lo tenemos, ese dato no lo tenemos. Con- Ahí falta una investigación que si era el lugar donde le adjudicaron alguna tierra, porque en realidad ya muchas tierras ahí las tenía Urdanís. sí. Yo el detalle de eso no me ocupé de saber si son tierras que le compraron a Urdanís, porque tampoco tenemos los datos a mano, si son tierras que le compraron a Urdanís o que alguna tierra todavía fiscal que les hayan dado en Buenos Aires, aunque según me decían no había tierras fiscales para el año 1910 que ellos llegan. Teóricamente no. Si uno tiene en cuenta los datos históricos, el dato que manejar sería el acertado, ¿no? Estamos hablando entonces, bueno, se va Pichón de Florencia, pasa algunos años por Goya, termina su educación secundaria y de allí va ya a Buenos Aires. ¿Y qué pasa con el resto de su familia? Esas dos preguntas. Por un lado, va a Buenos Aires, que es de su vida, y qué pasa con el resto de su familia. Eh, bueno, con los hermanos, decís vos, el padre y la madre un Claro, poco ya te dije, sí, sí, ¿no? sí, claro. Los hermanos viven, la mayoría tiene un contacto muy grande o vive en Buenos Aires, o sea, el grueso de la familia migra, menos uno de ellos que sigue viviendo en Goya, que es el padre de Marilí, que vive en Goya y que aparece en el documental Los Caminos de Pillón Rivière y se dedica ahí al tabaco, Ujú. como su padre, podríamos decir, la fábrica de tabaco, que justo hace poquito estaba con problemas, creo que Philip Morris, la marca, no me acuerdo, estaban tratando de salvar la fábrica hace un año atrás, con algunas dificultades, trabajó ahí. El resto, alguno fue sociólogo, otro contador, Ujú. bueno, distintos trabajos, y Pillón tuvo muy buen vínculo con muchos de ellos, muy Fernando, buen bueno, vínculo. quiere decir que con el dato que nos estás mencionando, hasta el día de hoy hay descendientes de la familia Rivière. Sí, absolutamente. Está Marilí, que es la sobrina nieta. ¿Cuántos años Eh, tiene hoy día? Marilí, no, viste, no sé si queda bien decir porque no lo sé, pero tiene más que yo, que tengo 57. Ah, bueno, una Y persona joven todavía. 56, mira, sí, es una persona joven. Sí, sí, no sé cuántos tendrá Marilí. Supongo que alrededor de 70, un poco menos, un poco más de 70. Claro. Bueno, seguramente, como vos lo Y mencionabas, también hay aparecen. una sobrina, Carolina, que es la hija de Marilí. Ajá, Que ¿son los únicos descendientes o hay otro más aparte de ellos? No, ellos son los dos que yo conozco, no tengo registro de otros, que además es muy interesante porque tanto Marily como Carolina vivieron toda la vida cercana a la hermana más inmediata de Pillón. Claro. Eh, entonces ellas, que vivió hasta no hace tanto, hasta el 2002, 2000, un poquito más que el 2000, yo lamento no haberla conocido, me hubiese encantado, pero muy cercana, muy compinche, porque se llevaban poquito tiempo de vida. Nos queda la materia pendiente de poder charlar con ellas también, después Claro, claro, cuando quieran. después de Cuando quieran, me esta, encantaría que las conozcan y tener ese relato, claro que sí. sin lugar a dudas. Fernando, ¿qué lo lleva? ¿Se supo, se Bueno, pudo y saber? a ver, Narciso, y en esta lista de gente para conocer, que es un gran amigo mío, y Enrique, que es otro hijo, ¿no? Así que ahí hay dos personajes para el próximo reportaje. Sin lugar a dudas, muy, muy interesantes estos datos. Y para ir, bueno, para iniciar con esto, ahora con este material, pero después también para ir ampliando con más personas, como bien mencionaba, Eh, ¿no? En realidad Joaquín, que es el hijo, uno de los hijos, estaba invitado al viaje. No estaba en condiciones de poder viajar en el primer viaje, pero obviamente, si es amigo mío, estaba
invitado a ir en el 2018. Que así que después arreglamos y con todo gusto que lo conozcas, me parece que estaría buenísimo. Tal cual, sin lugar a dudas, me interesa y mucho. Claro. Fernando, qué es lo que lo lleva a Pichón? ¿Alguna vez él comentó a dedicarse a la psicología? Seguramente que le gustaba, ¿no? Porque para dedicarte a algo toda tu vida, elegir estudiar algo, a veces uno lo hace porque tiene otra cosa, no puede estudiar otra cosa, pero a Pichón fue porque no tenía otra cosa que estudiar o porque le llamaba la atención, le gustaba, le apasionaba la psicología, y qué es lo que le lleva después a fundar la psicología social, y si no es así, corregime, porque donde digo que él funda prácticamente la psicología social con sus teorías. Sí, mira, por ahí habría que partir de cómo era como niño y como muchacho, ¿viste? Porque siguiendo con la hipótesis de la infancia, la profesión de grande cuando se puede elegir, cuando alguien tiene la suerte de poder elegirla, como vos decías hace un rato, no deja de ser un juego, ¿no? O sea, el trabajo también es un juego. Tal cual. No en el sentido que uno lo hace con poca seriedad, sino en el sentido del gusto y el compromiso, porque si uno mira cómo juegan los chicos, juegan con un compromiso, con lo que están jugando muy alto. Es decir, que estoy diciendo juego en un sentido no de falta de seriedad en lo que se hace, sino como al revés, de pasión por lo que se Claro. hace. Y que Y uno, Pillón era un muchacho, que eso sí lo describe él, que un gran explorador, como la mayoría de los chicos, alguien ya de adolescente, que donde había un problema intentaba armar algo para resolverlo, que donde había una inundación armar un partido de fútbol con los pibes para resolver la tensión que había generado la inundación. Eh, Alguien que tenía un gran contacto porque eso tenía mucho que ver los padres, muy permisivos, pensar con todos los trabajadores que tenían, que eran todos personas vinculadas a la cultura guaraní, ¿no? claro, O toba, o de distintos pueblos originarios. Y también que fundó el club de fútbol cuando tenía 14 años con sus compañeros, que hacían, ya eso en Goya, ¿no? El claro, club. Y mil de experiencias así, donde en realidad la psiquiatría, porque en realidad es la medicina y la psiquiatría, él la estudia, como dice en un libro que se llama Conversaciones, lo estudia queriendo tal vez estudiar antropología, que todavía ni existía ni la carrera de psicología ni la de antropología, ¿no? claro. Eh, ¿Qué quiere decir antropología? Queriendo saber un poco del ser humano en general. Lo más parecido era medicina y psiquiatría, pero ya hay un interés por lo social, por lo colectivo, por los vínculos, por la cultura, por la historia, muy grande. Entonces, en realidad es un hombre de cultura, un humanista. Ahora no se usa decir humanista, pero humanista quiere decir alguien que le interesa todo lo humano. Justamente en un sentido de no parcializar las cosas, sino de poner en conexión, ¿no? Unas ciencias con otras. Entonces eso lo trae de muy chico, tal vez como herencia del padre, ¿no? Que era un hombre con una cultura muy fuerte, una cultura vinculada al socialismo francés, al surrealismo, a la cultura más avanzada, más progresista, menos conservadora y más a la pedagogía más nueva, ¿no? Uno cree que la renovación pedagógica empezó ahora, ¿no? No, no, es En cierto. 1900 ya había un montón de Sí, 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 sí. iniciativas. Yo me animaría a decir que ya a fines del 1800 Sí, ya, fácilmente ya se empiezan con eso, y lleva mucho tiempo, obviamente, llevó muchísimo tiempo, eh, y fue tomando distintos matices, ¿no? Pero que sin lugar a dudas, y que después uno, leyéndolo a Pichón, esto es una opinión muy mía, leyendo algunos de sus artículos, se da cuenta de esa mirada crítica que tiene justamente al sector conservador, si se quiere, ¿no? sí, sí, claro. Y que Sí, que de algún modo va a llevar a replantear a la sociedad y a interpelar al ser humano su modo de actuar para con su semejante. Y ahí me gustaría ya entrarme en la teoría de Pichón, para el común de la gente, Fernando, para que los puedas explicar con términos muy sencillos para el común del público. eh,
¿en qué consistió la teoría? ¿En qué consiste la teoría de Pichón? Y bueno, tengo entendido que funda algunas instituciones, que está relacionado con el Instituto Borda, tengo entendido, no sé si es así. Eh, bueno, entrarnos ahora en esa cuestión. Sí. Bueno, sí, fundó una cantidad de instituciones que tardaría un rato en nombrarlas todas. Ajá. Eh, Trabajó como primero digamos, en su primera juventud, hasta los 25, 30 años más o menos, fue periodista, investigador de cosas de la vida cotidiana, hizo estudios de neurología, organizó la solidaridad con la España republicana, 1000 cosas. Nombré 4, hay 10 más. Se recibe de médico y es psiquiatra durante un tiempo, un psiquiatra dinámico, moderno. Después se le suma el psicoanálisis y se transforma en un psiquiatra psicoanalista. Y en el año 1955-56 propone una teoría nueva, a la que le llama psicología social. ¿En qué consiste esa teoría? Es una teoría que pone en el centro el concepto de vínculo. ¿Qué quiere decir el concepto de vínculo? Que lo relevante no es solo la fantasía, el sujeto y su imaginación y su mente. Eso es una parte. Otra parte es el sujeto y su biología, su cerebro, sus órganos que también reflejan a través del cerebro, como sabemos en las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que son expresión de cuestiones mentales, a veces las úlceras, otro tipo de cosas similares. La psicología social dice, está el organismo, está el cerebro, está lo psicológico, que es la mente, pero hay algo más, está el mundo. Y el mundo se interioriza en la mente y el sujeto tiene relaciones con fantasías que a su vez tienen relación con el mundo en que vive. Este es el descubrimiento fuerte, porque sería, digamos, aunque el psicoanálisis todavía a veces tiene resistencias a ser aceptado, siempre por lo general pone el acento en la relación del sujeto con sus imágenes, con sus fantasías, con los significados inconscientes. Y sin poner el acento suficiente, desde la perspectiva de Pichon Rivière, en la relación que hay entre esas imágenes internas y la realidad exterior. Entonces, ¿qué descubre Pichon Rivière? Que la persona que se chifla, que se vuelve loco, que hace una psicosis técnicamente hablando, o una esquizofrenia, para llevar más allá, está expresando un mundo interior lastimado, destruido, roto, pero también vínculos familiares y sociales que están igual de lastimados y de rotos. ¿Se entiende la idea? Se entiende. Es decir, que no es una cosa, un ser aislado o alguien que se chifló porque el cerebro se le descompuso o porque tiene fantasías distintas, sino puede ser que haya alguna parte que tenga que ver con el cerebro, que la mayoría de las enfermedades no pasan por ahí. Sí, otras como la demencia, bueno, eso ya sabemos, es otra cosa. Claro, claro. Lo que él descubre es que además de lo biológico y además de lo psicológico, hay un mundo social que tiene un peso enorme y que tiene dos grandes potencias, enfermar o curar. Claro. Es decir, que el mismo grupo que pudo enfermar de un modo inconsciente a uno de sus integrantes, tiene la potencialidad a través de las técnicas de la psicología social de contribuir a la recuperación de esa misma persona. Fernando, ¿en qué año fallece o pierde la vida, fallece Pichón? Y eso por un lado, y por otro lado, ¿qué sensaciones te llevaste de Florencia? Viniste en varias oportunidades, bien lo describiste. Es una ciudad, hoy una ciudad, superamos los 10.000 habitantes, al límite con la provincia del Chaco, donde nos parecemos más a los chaqueños o a los vecinos correntinos que a los propios santafesinos por nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, el acento que tenemos en el idioma. Yo siempre suelo insistir en esto, porque a pesar de que estamos en la provincia de Santa Fe, pero tenemos mucha influencia de estas dos provincias hermanas, tenemos más vínculo con Chaco y Corriente que con el resto de Santa Fe. Dicho esto, bueno, esas dos consultas, cuando fallece Pichón
¿Y qué imagen te llevaste de Florencia? Esperamos después que pase todo esto, volver a tenerlos, no sé si a los 19, porque es toda una movida tener a los 19 psicólogos, pero aunque sea algunos de ustedes por acá, por Florencia nuevamente. Bueno, Pichon Rivière decía, ¿no? Crea esa teoría en el año 55-56 y desarrolla esa teoría durante 20 años. Y muere en el año 1977, a los 70 años, justamente. Después de un cumpleaños que le hacen en un teatro repleto de gente. En estos días estuve justo repasando los documentos de ese cumpleaños, donde era una circunstancia muy difícil, ¿no? Donde suspensión de la vida democrática, de dictadura militar, en el 76, pero sí, a pesar de todo habían podido reunirse una gran cantidad de personas y en un teatro de Buenos Aires, en el Teatro Ya, y rendirle un homenaje un mes antes de que muera. Una lástima porque me había dicho, bueno, me comprometo, los próximos 10 años voy a escribir, dijo, porque quería seguir trabajando, tenía un problemita para hablar en ese momento. Y bueno, estaba enfermo, tal vez él lo dijo como una gran, como una esperanza, que tal vez sabría que no era posible, no lo sabemos. Pero bueno, falleció ahí dejando una enorme cantidad de discípulos, entre ellos quien dirige la escuela que él fundó, que es Ana Papria de Quiroga, y que a su vez fue su tercer y última esposa, ¿no? Que tuvo. Y entre otra enorme cantidad de discípulos, como Hernán Quese, Manuel Alfredo Moffat, Vicente Citolema, y una lista interminable, Alejandro Scherzer, una lista interminable de personas que no quiero nombrar, pues ya con los que nombré ya voy a dejar afuera un montón que no merecen ser dejados afuera, porque es el maestro más importante de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología social. Que existen, eso hay un acuerdo casi unánime. Digamos. No hay figura importante que no haya sido alumno de... Figura importante de cierta edad, ¿no? Que no haya sido... así lo muestra ese libro que se llama Pichon Rivière como autor latinoamericano, que escriben 20 y pico de personas muy importantes en ese libro. Este que presentamos en Resistencia, en la Cámara de Diputados. Bueno, a mí Florencia pasó de ser un lugar misterioso, desconocido, aunque anhelado, porque es donde había pasado la infancia mi maestro, en el sentido de que yo no lo conocía a Pichon Rivière, pero es mi maestro en el sentido de quien te guía y te ubica en una corriente, ¿no? Claro. De pensamiento. Pasó de ser eso a algo muy igual de importante, que ya lo era antes de conocerlo, pero bueno, ahora lleno de caras de personas, de colores de verde, del río Tapenagá, del puerto Piracuá, de la Plaza San Martín, de Rubén Cuaín, de Brandolín, de un montón de gente joven que conocimos también que están trabajando en los equipos técnicos, de gente de la comunidad, también ahí me voy a olvidar de gente que siempre pasa que uno, pero que, no sé, que se acercaron, que conversamos, o sea, ahora está lleno de vos, ¿no? Que estamos también repleto de gente real, concreta, que así que está aumentado ese valor, ¿no? Yo estoy enormemente agradecido a todas las, inclusive a todos los reconocimientos que recibimos. Para mí es una alegría enorme que hayamos hecho en conjunto, porque eso no lo podíamos hacer nosotros solos, lo hicimos, digamos, sería los investigadores con el pueblo de Florencia, que es juntar estas historias, ¿no? Algo tan necesario en la Argentina, que es poner algunas cosas en su lugar, qué sé yo, que este hombre, que tiene tanta relevancia, tenga en la plaza central de Florencia, en la Plaza San Martín, una placa que recuerda que su infancia transcurrió ahí, y que no transcurrió distraído, sino constituyendo, dando lugar a una identidad que une tanto las diversas culturas, que tiene tanto que ver con la psicología social argentina y latinoamericana. Eso es un éxito compartido. Y eso es como en el fútbol, ¿viste? Cuando ganamos una final en conjunto, y eso no te lo olvidas más, ¿no?
Obviamente. Los florentinos y nosotros hicimos un partidazo en eso. Hicimos algo que era muy necesario, que no había sido hecho, que es juntar esas dos cuestiones. Y que eso se expresa también en toda no solo en las personas más grandes que somos, sino en otros muy jóvenes, inclusive, que van conociendo y bueno, que ya se apropian como propios, como lo es esta figura, ¿no? Tan importante de la cultura argentina y de la psicología social Sin lugar a latinoamericana dudas. y mundial. Y mundial, obviamente, por todo lo que ha significado sus teorías, ¿no? Fernando, te agradecemos infinitamente estos minutos. Vamos a seguir molestándote seguramente como para seguir ampliando esto. Esto va a estar en las redes sociales de Florencia Hoy y vamos a compartir con ustedes también este video una vez que termine la edición. Te agradecemos infinitamente y muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos ustedes y muchas gracias. Eternamente agradecido. No sé si eternamente, pero continuamente agradecido. Gracias. Para dejarla. Bueno, un abrazo a todos y un saludo. Hasta luego.